¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la empresa Marcos, aquí en el ciclo 2019-1. Semana a estudiar, semana 17, los temas circunferencia y parábola. Empezamos. Bien, ya hemos estudiado la circunferencia en la semana 5, solo que en esta ocasión, como se vio en la semana pasada, lo vamos a hacer bajo el punto de vista de la geometría analítica, o sea, introduciendo esto de lo que son las coordenadas de un punto, y la misma idea de la ecuación de la recta. Cuando se dice hay la ecuación de una circunferencia, lo que en el fondo queremos hacer es encontrar una igualdad donde estén relacionadas estas dos variables x y y, que son las coordenadas de un punto que pertenece a esta circunferencia. Para poder encontrar una igualdad donde están estas dos variables, se necesita tener ciertas condiciones como mínimas. Por ejemplo, aquí se necesita saber cuáles son las coordenadas del centro, en este caso HK, y cuánto mide el radio de la circunferencia. Listo. Del centro hasta este punto P, del centro hasta este punto P, según las condiciones, nos da el radio, y esto obviamente tiene que medir R. Repito, lo que se busca es una igualdad entre estas dos variables a partir de estas dos condiciones: conocer las coordenadas del centro y cuánto mide el radio. Para eso tenemos un resultado en nuestra mano, que es la distancia entre estos dos puntos, el cuadrado de esa distancia, o sea, R al cuadrado, R al cuadrado viene a ser igual una suma de cuadrados. Diferencia de abscisas, diferencia de ordenadas. Sería X menos H, y en ordenadas Y menos K. Y mira qué fácil, ¿no? Así, en primera nada más, planteamos la distancia entre esos dos puntos, nos da el radio de la circunferencia. El cuadrado de esa distancia es la suma de los cuadrados de las diferencias de abscisas y de las ordenadas de los extremos de esta línea. Ya, pues, y a eso le vamos a llamar la ecuación de la circunferencia. Con centro C, un punto cualquiera del plano cartesiano, y una longitud R, un número real mayor que 0, ¿no? Ahora, un caso especial. ¿Qué pasa si el centro es el 0, 0? Si el centro es el 0, 0, aquí está el punto P, coordenadas X y Y, se saca rápido esto, ¿no? Mira, esto va a ser 0, esto va a ser 0, o sea, la ecuación de la circunferencia sería X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R cuadrado. Lo cual permite hacer o conseguir la ecuación de esta circunferencia de una manera recontra sencilla. Continuamos aquí con la parábola. A diferencia de la circunferencia, este sí es un término nuevo para nosotros. Así que primero vamos a empezar con la definición, luego los elementos que se van a asociar a esta figura y después los teoremas. Al menos los más importantes asociados a la parábola. Luego vamos a insertar la parábola en un plano cartesiano y ahí vamos a ver qué pasa con los puntos que pertenecen a esta figura. Mira, la definición es: la parábola es un conjunto de puntos, mejor dicho, es el conjunto de todos los puntos de un plano que están a igual distancia de un punto que se va a llamar foco y de una recta que se va a llamar directriz. O sea, del punto P al punto F, la distancia que hay del punto P al punto F es la misma distancia que hay de este punto P a la recta. O sea que este segmento tiene que medir igual con este otro segmento. Eso ocurre para este punto. Si aquí la distancia hacia F es de 8 metros, entonces de este punto a la recta también debe ser de 8 metros. Si la distancia de este punto a F es de 5 metros, la distancia de este punto a la recta debe ser también de 5 metros. Esa es la propiedad que tiene la parábola. ¿Sí? Aquí vamos a escribirlo así. P es una parábola si y solo si para todo punto, digamos, P que pertenece a nuestra parábola, si solo si para todo punto que está en la parábola, la distancia del punto al foco, de P hacia F, es igual a la distancia de ese punto a la recta. En este caso del punto P a la recta L. ¿Ya? El punto F, repito, se llama foco y la recta se va a llamar directriz.
Y sí, esa es la única propiedad que tiene la parábola. Lo que vamos a hacer aquí es asociarle elementos. Por ejemplo, foco es el punto F. La recta L se va a llamar directriz. ¿Qué más? Si por el foco se traza una recta perpendicular a la directriz, por ejemplo algo como esto, esta recta se va a llamar eje focal. Eje focal. Eje focal, recta L'. Esa recta, repito, debe ser perpendicular a la directriz. Esa recta intersecta a la parábola en un punto. Ese punto se va a llamar vértice. Vértice de la parábola, el punto V. ¿Qué más? Cuando se unen dos puntos de una parábola, ese segmento se va a llamar cuerda, igual que en la circunferencia, ¿recuerda? Dos puntos por acá, eso es una cuerda. Une estos dos puntos, se va a llamar cuerda. Pero si la cuerda pasa por el foco, se va a llamar cuerda focal. En caso de esta cuerda que pase por el foco, entonces se va a llamar cuerda focal. De todas las cuerdas focales hay una que nos interesa. Es aquella cuerda focal perpendicular al eje focal. Esta cuerda se va a llamar lado recto. LR. Lado recto. En este caso, el segmento LR. Listo. Ahora, hay un número que se va a asociar a una parábola que le vamos a llamar parámetro. Es, digamos, P, que en este caso nos va a representar la distancia del vértice al foco. La distancia del vértice al foco. Solo que este parámetro, como es un número real, en algunos casos va a ser positivo y en otros casos va a ser negativo. Así que es importante colocar esa distancia del vértice al foco, que siempre es positivo, entre valor absoluto. ¿Sí? Este número, repito, llamado parámetro, puede ser positivo, puede ser negativo y nos va a representar la distancia que hay del vértice al foco. Algunos ejemplos sencillos asociados a la definición, por ejemplo, podría ser que te digan, esta es una parábola, es de la directriz, es una cuerda focal, no es el lado recto, no necesariamente. Esta cuerda focal, digamos que mide, 10 metros. Y la proyección de la cuerda, en el eje focal, digamos que mida 8 metros. Entonces, este ejemplo, mira, digamos que en esta parábola, este es el foco, esta es una cuerda focal que mide 10 metros y que la proyección de esa cuerda focal en la directriz mide 8 metros. Entonces, ¿cuánto es el área de esta región cuadrangular? ¿Cuánto es el área de esto? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Recuerda pues la definición. Dice, en primer lugar, yo quiero hallar el área de esto. Ese es su X. Es una región trapecial. Por lo tanto, el área de esa región trapecial es semisuma de bases por la altura. ¿De acuerdo? Semisuma de bases, o sea, esto más esto. A más B. Ahora, por definición de parábola, si ese es un punto de la parábola, la distancia del punto al foco y a la recta directriz es la misma, o sea que esto mide A. Igual acá, la distancia de este punto al foco y a la directriz es la misma, o sea que esto mide B. O sea que A más B, ¿cuánto sería? 10. ¿Qué es lo que falta? La altura. ¿Qué pasa con la altura? Para eso se dijo, la proyección de esta cuerda focal en la directriz mide 8. O sea, en otras palabras, nos están diciendo que MN mide 8. Esto mide 8. Y qué suerte, porque eso es la altura. Sería 10 entre 2 por la altura 8. ¿Cuánto sale esto? 40. Listo. Es solo cuestión en esta primera parte de acostumbrarse a los nuevos términos. Hay que tener muy claro qué es el foco, qué es la directriz, qué es el eje focal, qué es el vértice, la parábola y sobre todo este lado recto. Luego de todo esto, recordar que la distancia del vértice al foco va a ser un valor asociado a un parámetro. Este número está en valor absoluto porque en algunos casos va a ser positivo y en otros casos va a ser negativo. Antes de insertar la parábola en un plano cartesiano, primero vamos a estudiar estos dos teoremas, que son sencillos de comprobar.
Tenemos una parábola. Esta recta representa la directriz, esta otra recta representa el eje focal. Entonces, sabemos que el eje focal intersecta a la parábola en un punto llamado vértice. En esta recta se encuentra el foco. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué sucede? Como el vértice es un punto que pertenece a la parábola, entonces, ¿qué sucede? Si es un punto que está en la parábola, cumple con la definición de parábola. O sea, la distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la directriz. Digamos que aquí igual a VH. O sea, este segmento mide igual con este otro segmento. Listo, fácil. Es un resultado recontra sencillo, pero muy importante para los cálculos que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Sí, y no importa si la parábola está inclinada a la derecha, a la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, eso no interesa. Siempre la distancia del vértice al foco va a ser igual a la distancia del vértice a la directriz. Otro resultado, otro teorema. En toda parábola, otro teorema, ¿no? La distancia, bueno, la longitud del lado recto de una parábola es 4 veces la distancia del vértice al foco. Y sí, en efecto, lo vamos a demostrar. Esta es nuestra parábola, pues, y sabemos, ¿no?, que en una parábola hay un punto que se llama foco y hay una recta que se llama directriz. Esta es la directriz. El lado recto, una cuerda focal que pasa por el foco. Este es el lado recto. Ya, y claro, aquí está nuestro foco, aquí está la directriz, aquí falta el eje focal. Hago la demostración de estos teoremas porque lo primero que necesito es que se familiaricen con estos términos. Lado recto, vértice, foco, directriz. Todo esto porque en los problemas lo vamos a citar con mucha frecuencia. Y si ahora no nos acostumbramos, a la hora de resolver los problemas, ahí vamos a sentir que nos desubicamos rápidamente. Demostremos esto, ¿ya? Esta es la directriz. Este es el eje focal, este es el vértice de la parábola, aquí siempre el ángulo va a 1090, y listo. Por el teorema anterior hemos demostrado que si esto mide algo L, esto va a medir lo mismo. ¿Sí? Ahora, como este punto L es un punto de la parábola, L es un punto que pertenece a la parábola, entonces cumple con la definición. La distancia de L al foco es igual a la distancia de L a la directriz. O sea, en otras palabras, lo de acá también va a medir igual que L. ¿Sí? Digamos que esto sea Q, LQ. Y aquí está el detalle. Esto es un pequeño rectángulo. Si esto mide 2L, lo de acá también va a medir 2L. Sí, si no es un rectángulo, esto es un cuadrado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque esta línea mide igual con L. O sea que esto mide 2L. Y por una cuestión de simetría, si aquí es 2L, aquí también. Ya esto va a medir 2L. ¿Y de qué se da cuenta? Se está dando cuenta de que el lado recto está midiendo 4 veces L. ¿Ya? ¿Y cuánto es la distancia del vértice al foco? L, pues. O sea, eso es 4 veces la distancia del vértice al foco. Listo. Repito, es un resultado que nos va a ayudar bastante en los problemas. Sobre todo para entender el siguiente paso. ¿Cuál es ese paso? Insertar la parábola en un plano cartesiano. El eje X, este es el eje Y, 90 grados y esta es nuestra parábola. ¿Qué queremos hacer ahora? Queremos encontrar la ecuación de la parábola. De hecho, lo ideal sería trabajar en parábolas con esta gráfica más o menos, dibujada de cualquier forma en un plano cartesiano. Pero eso, bueno, no es difícil, pero al nivel en el cual nos encontramos, que es el nivel pre, no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. Solo vamos a estudiar 2 casos especiales, ¿de acuerdo? 2 casos especiales. El primero, cuando el vértice de la parábola es el 0, 0. Y el eje focal, en este caso, es el eje Y. Queremos encontrar la ecuación de esta parábola, o sea, encontrar una igualdad donde estén relacionadas estas 2 variables, X y Y, que representan las coordenadas de todos los puntos
que pertenecen a la parábola. Para eso hay que recordar la definición. Esta parábola tiene un foco que estará por aquí, tiene una recta llamada directriz que más o menos estará por aquí, y listo. Se logra demostrar que la ecuación de esta parábola es x al cuadrado igual a 4 veces p por y. O sea, se logra demostrar que el cuadrado de todas las abscisas de los puntos que están en esta parábola es 4 veces el valor de p por la ordenada del punto que está en la parábola. ¿Qué es p? ¿Qué es p? ¿Qué es esto? La distancia que hay del vértice al foco. ¿Ya? Sí, lo vamos a demostrar. Demostración. Para empezar, ese punto P de coordenadas X y Y pertenece a la parábola. Entonces, ¿qué significa? Que cumple con la definición. La distancia del punto al foco es igual a la distancia de ese punto a la directriz. A ver, ¿ya? Este segmento mide igual con este otro segmento. Digamos que este punto sea el punto H, PH. ¿Ya? Ahora, por otro lado, podemos decir esto. Si esto mide P, este segmento mide igual con él, así que esto vale P. Se entiende, ¿no? Que del vértice al foco, en este caso el parámetro o este número P es positivo, lo cual nos dice que las coordenadas del foco es 0P. ¿Qué más? Si esto vale P, acá hay un pequeño rectángulo, esto mide P. Como aquí el ángulo mide 90, esto nos representa el valor positivo de la ordenada, así que esto vale Y. Entonces, ¿cómo vamos a hallar pH? pH es Y más P, eso ya está. ¿Y cómo vamos a hallar PF? PF nos representa la distancia entre estos dos puntos. Recuerda que el cuadrado de esa distancia es una suma de cuadrados. Diferencia de abscisas, diferencia de ordenadas. ¿Sí? Ya, pero como solo quiero ese número, ¿qué va a pasar con este número 2? Va a pasar como raíz. O en todo caso, cambiando un poco, rompiendo los esquemas, ¿qué pasa si esto se eleva al cuadrado? Si esto se eleva al cuadrado, PF al cuadrado, bueno, igual a PH al cuadrado. Y PF al cuadrado, el cuadrado de la distancia entre P y F sería una suma de cuadrados. Diferencia de abscisas, X menos 0. Diferencia de ordenadas, Y menos P. Igual a PH, Y más P al cuadrado. Entonces de aquí, esto es X al cuadrado, Y más P al cuadrado menos Y menos P al cuadrado. Y esto por álgebra se sabe que va a ser igual, a X al cuadrado igual a 4 veces P por Y. Y listo. Ya está. Lo que sigue simplemente es dar algunas observaciones. La primera. ¿Qué sucede si el parámetro es positivo o si es negativo? Si el parámetro es positivo, mira aquí. Si este es positivo, este es un número positivo. Está elevado al cuadrado. Entonces los valores de Y, ¿cómo tienen que ser? Positivo. Repito, si el parámetro es positivo, como este número ya es positivo, entonces Y tiene que ser positivo. Lo cual quiere decir que la parábola tiene que seguir el sentido positivo de las abscisas. O sea, la parábola se abre hacia arriba. ¿Qué sucede si el parámetro es negativo? Mira, si el parámetro es negativo, para que este número se haga positivo, las ordenadas tienen que ser negativas. Si esto es positivo, esto sale positivo. Pero si esto es negativo, para que esto sea positivo, el valor de la ordenada tiene que ser negativo. O sea, los valores de las ordenadas tienen que ser negativos. La parábola tiene que abrirse hacia abajo. O sea, la gráfica tiene que ser algo así. Listo. Segunda observación. ¿Qué sucede si el vértice de la parábola no es el 0, 0, sino es el HK? O sea, el eje Y, aquí está el eje X, y nuestra parábola se va a dibujar más o menos así. Ya, y nuestra parábola se va a dibujar más o menos así. Aquí está la parábola.
El único detalle que está cambiando es que el vértice ya no es el 0, 0, sino el HK. X eje Y. ¿En qué va a cambiar este dibujo respecto a la ecuación? Esto ustedes me imagino que ya lo han hecho en álgebra. Se llama traslación de una función. ¿Sí? Si nuestra parábola inicialmente tenía la ecuación x cuadrado igual a 4 veces p por y, los cuadrados de las ordenadas son 4 veces el parámetro por la ordenada. Entonces, al moverlo esto al punto h, k, entonces la ecuación de la parábola va a ser x menos h al cuadrado igual a 4 veces p por y menos k. Simplemente lo trasladamos, nada más. Así que lo único que usted tiene que hacer es recordar, ¿no?, que si tiene esta ecuación, la parábola tiene esta gráfica. Si tiene esta ecuación, la parábola tiene esta gráfica. Ahora, puede abrirse hacia arriba o puede abrirse hacia abajo. Y si la ecuación es esta, x menos h al cuadrado, 4 veces p por y menos k, es lo mismo, solo que el vértice ya no está en el 0, 0. Puede estar por aquí, abriéndose hacia arriba, abriéndose hacia abajo. No sabemos. Habría que ver los valores de las coordenadas del vértice y cómo es el parámetro, positivo o negativo. Aquí el parámetro sería positivo y aquí el parámetro sería negativo. Nada más, es lo único que tenemos que hacer. Ya, la otra opción que se tiene. Bien, ¿qué sucede con esta parábola ahora? El vértice es el 0, 0, el vértice es el 0, 0, y el eje focal es el eje X, o sea que por acá debe estar el foco. Del vértice al foco, esto es P. De tal modo que las coordenadas de este punto sería P0. Ya, hallar la ecuación de la parábola es buscar una igualdad donde estén las coordenadas de este punto P, los valores de X y Y relacionados en esa ecuación, a partir de la ubicación del vértice y de este parámetro. Si usted se da cuenta, en la parte anterior vimos que si tiene esta ecuación, la gráfica es así, ¿no? Ahora, ¿qué estás haciendo? Estás cambiando, has intercambiado lo que era eje Y, ahora es eje X, y lo que era el eje X, ahora es eje Y, ¿cierto? Ese efecto se ve en la ecuación. Intercambie estas dos variables. O sea, va a ser la parábola P de ecuación Y cuadrado, 4 veces P por X, y nada más. Si usted dice, profe, la demostración, no, porque es lo mismo que hemos hecho en la parte anterior. Ya, es lo mismo que se ha hecho en la parte anterior. Lo que sí podríamos hacer por acá son las variantes. Observación. La primera. ¿Qué sucede si el parámetro es positivo? O sea, ¿cómo se interpreta eso? De aquí de la ecuación, pues. Si el parámetro es positivo, como este es un número positivo, las abscisas entonces tienen que ser positivas. No pueden ser negativas, es imposible. Tienen que ser positivas. Lo cual significa que la parábola tiene que abrirse hacia la derecha. Y si el parámetro es negativo, como este siempre va a ser positivo, entonces los valores de las abscisas tienen que ser negativas, para que este producto no sea siempre positivo. Entonces la parábola tiene que abrirse hacia la izquierda. Las abscisas van a tomar valores negativos. ¿Qué más? Si el vértice no es el 0, 0, es el HK, entonces, en el gráfico, ¿qué significa, no? Eje X, eje Y. El vértice ya no está en el 0, 0, sino va a estar por acá. Y la ecuación de esta parábola, ¿sí?, vértice HK, el vértice puede ser, cuando el vértice, el H, K, entonces la ecuación de esta parábola va a ser igual que esta, Y menos K al cuadrado igual a 4 veces P por X menos H. Listo. Bien, jóvenes, hemos terminado con la parte teórica correspondiente a esta semana. Empezamos con los problemas de la semana 17, ciclo 2019-1. Empezamos con este problema. Dice, hay la ecuación de la circunferencia que pasa por el origen de coordenadas y tiene su centro en la intersección de estas dos rectas. La recta L1 tiene como ecuación X más 3Y igual a 6. La otra recta L2 tiene como ecuación X menos 2Y igual a 1. Bien,
El centro es la intersección de estas dos rectas. ¿Y cómo se halla la intersección de estas dos rectas? Se resuelven las dos ecuaciones. 1, 2, acá decimos restando 1 con 2 y en ese orden, restando 1 con 2, se consigue que el valor de y resulta ser 1. Y de ahí que el valor de x, repito, si usted resta, esto me da 5y, esto me da 5, y sale 1. Si y va a ser 1, x va a ser 3. Ya, entonces, dibujando esto. Bien, nuestra circunferencia debe pasar, según el dato, por el 0, 0. Su centro debe ser el punto 1, 3, o 3, 1. 3, 1 por acá. Centro de coordenadas 3 y 1. Nos piden hallar la ecuación de esta circunferencia. Para ello, primero hay que hallar el radio. Ya, este es el radio. Y esto se sabe por distancia entre dos puntos, que su cuadrado es una suma de cuadrados, diferencia de abscisas 3 y 0, diferencia de ordenadas 1 y 0. ¿Cuánto sería esto? Aquí 3 sería 10, ¿no? Bien, por lo tanto, la ecuación de la circunferencia sería x menos 3 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado, igual a 10. ¿Sí? La clave sería la C. Hay la ecuación de una circunferencia que pasa por el punto P2 menos 1 y es concéntrica a esta circunferencia, digamos C. X al cuadrado más y al cuadrado menos 8x más 4y más 5 igual a 0. Bien, de hecho que a nosotros esta ecuación no nos ayuda, no da mucha información. Lo que hay que hacer es que esta expresión tenga una forma como esta, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al cuadrado del radio. ¿Y qué hacemos para que esto se parezca a esto? Completar cuadrados. Miras a este número y nos vamos a decir qué número le falta para que sea un cuadrado perfecto. Le falta el 16. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí decimos x al cuadrado menos 8x, le agregamos 16, más y cuadrado más 4y. ¿Cuánto hay que agregarle para que sea un cuadrado perfecto? Hay que agregarle 4 más 5. Pero esos números que estamos agregando, aquí también hay que agregar. Acá debe ser 16, acá debe ser 4. Entonces, la ecuación esta nos lleva a una igualdad como esta. X menos 4 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a, acá sería, pasa a restar, sería 20, 15, ¿no? Ya. Y de esta igualdad nosotros concluimos que las coordenadas del centro de esa circunferencia es 4 y menos 2. 4, ¿de acuerdo? Bien, no es necesario dibujar, pero lo vamos a hacer. Ya, esta es nuestra circunferencia cuyo centro es de coordenadas 4 y menos 2. Debe pasar por el punto, según dato, 2 menos 1, más o menos por aquí. Más o menos el punto P estaría por aquí. P de coordenadas 2 menos 1. Ya, esta es la gráfica de la circunferencia que nos interesa. No de esta, ¿ya? Entonces, a esto C sub X. C sub X. Tendríamos que hallar la ecuación y para eso hay que hallar el radio. Aquí sería R cuadrado es igual 2 menos 4 al cuadrado más menos 1 con menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto sería esto? Aquí me da menos 2 al cuadrado 4. Aquí me da 1 al cuadrado 5. Entonces, la ecuación de la circunferencia sería x menos 4 al cuadrado más y menos con menos 2 más 2 al cuadrado igual a 5. ¿Sí? La clave sería en este caso la B. La 3 dice, hay la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto A y es tangente a la recta X, más 2y menos 3 igual a 0, en el punto P, 1, 1. A ver, la recta L, digamos, tiene como ecuación
x más 2y menos 3 igual a 0. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros queremos dibujar a una recta, esta ecuación no nos ayuda. ¿Qué hacemos? Despejamos la variable y esto se va a convertir en menos 1/2 de x más 3/2. Y esta igualdad sí nos ayuda. Dice que la pendiente es menos 1/2 y debe pasar por el punto 0, 3/2. ¿De acuerdo? Ahora, hay que dibujar a una circunferencia tangente a esta recta justo en el punto 1, 1, que más o menos sería algo como esto. Aquí está el punto, digamos, P de coordenadas 1 y 1. Este sería el centro de la circunferencia y dice que además debe pasar por el punto A, 5, 9. Ya, ahí hay un problema. ¿Dónde ubicaríamos el punto A? Podría estar por aquí, más arriba, no sabemos. No sabemos. Ya, ahora, lo que necesitamos es hallar las coordenadas de este punto y saber cuánto mide el radio. Por los problemas anteriores podemos notar, ya, que basta o sería suficiente con hallar las coordenadas de este punto. Si hallamos las coordenadas del centro, ya sale el radio y de ahí saldría la ecuación. Ya, ¿cómo conseguimos ese radio? ¿Cómo conseguimos las coordenadas de este punto? Aquí debe ocurrir algo que acomode la cosa fácilmente, porque si el punto está por acá, voy a tener que llenarme de ecuaciones, ¿ya? Resolver varias ecuaciones, lo cual involucra mucho tiempo. Algo hay que hacer, algo debe pasar. Por ejemplo, podemos hallar la ecuación de esta recta, la que pasa por el centro. ¿Cómo se puede hallar? Como aquí el ángulo mide 90 grados, ¿ya? Tienes punto de paso y la pendiente de esta recta lo tienes. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta es, si aquí la pendiente es menos 1/2, la pendiente de esta recta sería, ya que son perpendiculares, se invierte y se cambia de signo, sería 2. ¿Ya? Entonces la ecuación de la recta sería 2 igual a y menos 1 sobre x menos 1. Hacemos la operación correspondiente, sería 2x menos y menos 1 igual a 0. Esa es la ecuación de la recta, ¿ya? Ahora, tengo dos opciones. Bueno, tenemos dos opciones. Colocar aquí las coordenadas del centro, como A, B o MN o la letra que quieras, ¿sí? Estas coordenadas son puntos de estar, esos números son coordenadas de este punto que están en la recta. Así que van a satisfacer esta ecuación. ¿De acuerdo? Ajá, dices, hey, profe, ¿y el punto A? ¿Cómo se comporta el punto A respecto a la recta? Mira, si usted reemplaza, el punto A tiene coordenadas, según datos, 5, 9. 5 y 9. Reemplace 2 veces la abscisa, 5, menos la ordenada, 9, menos 1. ¿Cuánto te da? Esto es 10, esto de acá es menos 10. Ah, mira, qué coincidencia, 0. ¿Qué significa? Que el punto A pertenece a esa recta L'. O sea que el punto A, qué suerte para nosotros, está aquí. Este punto tiene coordenadas 5, 9. Lo cual ayuda un montón. Sí, ya que este punto es el centro, es el punto medio de ese diámetro, la abscisa es promedio de abscisas 3. La ordenada, promedio de ordenadas 5. Ya está. Entonces el radio que está aquí se puede hallar. R al cuadrado es igual. Suma de cuadrados de diferencias. Abscisas 3 menos 1 más 5 menos 1. ¿Cuánto es esto? Que sería 2 al cuadrado 4. 4 al cuadrado 16 más el otro 4, 20. Entonces la ecuación de la circunferencia sería x menos 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 20. La clave sería la A. Acá dice, la figura se muestra el diseño a escala de un túnel semicircular, cuya ecuación cartesiana es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado.
Si se coloca un foco de luz en el punto Q, en este punto, cuya ordenada es 8, la ordenada es 8, la ordenada es 8, ¿sí? Y ubicada a una altura que está a 2 metros del punto B. No es que la distancia de Q a B sea 2, no hay que entenderlo así. Está a una altura, más o menos así, de modo que esto mida 2. Ahí es la altura máxima del túnel. La altura máxima del túnel justamente se consigue en este punto. Y esto es, en otras palabras, el radio de la semicircunferencia. ¿Ya? O sea, hay que hallar R nada más. Esto va a medir R menos 2. Esto, como la ordenada es 8, esto mide 8. Y si usted traza esta línea, esto es R. ¿Qué vas a aplicar aquí? Pitágoras. O HQ. R cuadrado es igual a R menos 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. Esto se opera y esto se opera y el radio te va a salir 17. ¿A qué altura se encuentra? A una altura de 17. En la figura hay un móvil que recorre la circunferencia, que está por aquí, y cuya ecuación es esta que vemos por acá. Ya, sería así. Ya, sabemos que esto no nos ayuda mucho. Hay que completar cuadrados, lo cual involucra, ya completando cuadrados mentalmente, si acá hay 2, necesitas un 1, sería x menos 1 al cuadrado más. Acá hay un y, sería y más un medio al cuadrado. Igual, ¿qué hemos aumentado? Al 5 le hemos aumentado 1 y le hemos aumentado un cuarto. 5 más 1 más un cuarto. Bueno, sería esto, 25 cuartos. Ahora dice, el móvil se está moviendo en sentido antihorario, así. Y en cierto momento sale disparado de la trayectoria siguiendo esta recta, tangencialmente a la circunferencia. Dice en el punto P que tiene coordenadas 3, 1. Muy bien. Entonces, bajo esa condición, hay el punto de intersección de la recta L con el eje Y. El punto de intersección de la recta L con el eje Y. ¿Ya? Este punto, sabemos que si tiene coordenadas, la abscisa va a ser 0 y la ordenada, y ahí está el detalle. ¿Qué es la ordenada? Claro, una letra K, H, lo que usted quiera, pero en caso de que esta es una recta, este punto tiene una ordenada especial, B. Lo cual quiere decir que cuando se halla la ecuación de la recta y igual a m por x más b, esta b es esta b que ve aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hallar la ecuación de la recta, en otras palabras, y conseguir la ecuación y-intercepto. Para ello necesitamos conseguir la pendiente. ¿De acuerdo? La pendiente. Ahora, fue importante que esta ecuación se escriba así. ¿Por qué? Porque este punto ahora va a tener coordenadas 1 menos un medio. 1 menos un medio. Ya, se une con el punto de tangencia aquí 90 grados. Ya, aquí este punto es el punto C. Entonces decimos, el segmento CP es perpendicular con la recta L. Entonces se sabe que el producto de pendiente es menos 1. ¿Cuál es la pendiente de CP? Es cociente de diferencias. Ordenadas 1 menos un medio, 1 menos un medio y 3 menos 1. 3 menos 1. Ya, esto se opera. Abajo tienes 2, arriba tienes 3 medios, sería 3 cuartos. ¿Ya? Entonces la pendiente de la recta L, vendría a ser menos 4 tercios. ¿Ya está? Entonces ahora decimos, para hallar la ecuación de la recta L, ¿ya? La pendiente, ¿sí? Menos 4 tercios tiene que ser igual. Cociente de diferencias, ordenadas, y menos 1, x menos 3. Despejando la variable y, porque repito, hay que darle esta forma, te va a salir menos 3
bueno, va a salir menos 4 tercios de x más 5. Lo cual quiere decir que el valor de b es 5. Así que las coordenadas de este punto 0, 5. Listo. Hay la ecuación de una parábola P cuyo eje focal es la recta y igual a 0 y el foco es el punto F de coordenadas 2 y 0. El parámetro de la parábola es P4. P igual a 4. Bien, dibujamos nuestros ejes de coordenadas. El eje focal es la recta y igual a 0. ¿Quién es la recta y igual a 0? Es la recta donde todas las ordenadas son 0. Todas las ordenadas son 0. Es el eje X. Acá está el punto 2, 0, 3, 0, menos 5, 0, raíz de 5, 0. Aquí está. Esta es la recta donde todas las ordenadas son 0. El foco es el punto 2, 0. El foco es el punto 2, 0, estará por acá. Pues. El foco 2 y 0. ¿Ya está? El parámetro es P. Mira que es positivo. Aquí está el foco. Entonces, si el parámetro es 4, por aquí estaría el vértice. Esto va a medir 2, esto de medir 4, así que esto mide 2. Este punto va a tener coordenadas menos 2, 0. Entonces, nuestra parábola más o menos se tiene que dibujar así. Y nos están pidiendo que hallemos la ecuación de esta parábola. ¿Qué necesitamos para hallar la ecuación de una parábola? Como el modelo o la gráfica de la parábola es esta, su modelo de ecuación es y menos k al cuadrado, 4 veces el parámetro por x menos h. Ahora, ¿qué tenemos? El vértice tiene coordenadas menos 2, 0. Y el parámetro tiene un valor igual a 4. Ya está. Entonces, la ecuación de la parábola sería y menos k, que es 0. O sea, sería y al cuadrado. 4 veces el parámetro, pero el parámetro es 4, 16. X menos h, pero h es menos 2. Menos con menos más 2. Y esa es la ecuación. La clave es la D. En este caso, O es el vértice, F es el foco de la parábola y esta recta L es, por dato, la directriz de esta parábola P. FB es paralela con AC. BF mide 2. Esto mide 2. AC mide 4. Y nos piden hallar la ecuación de la parábola. Mira, como el vértice de la parábola es el 0, 0, y se abre hacia arriba, entonces la ecuación de la parábola ya sabemos que va a tener esta forma, x cuadrado, 4 veces p por y. Así que el único problema que tenemos es hallar p. Para ello recordamos que esta parte es p y esta otra parte también es p. ¿Qué más? Son paralelas, este ángulo mide alfa. Este ángulo mide alfa. ¿Qué más? Este ángulo mide igual con este otro ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que este triángulo FAC y el triángulo BCF, estos dos triángulos sean semejantes. Triángulo AFC es semejante con el triángulo AFC, sería CBF. Ya está. Aquí 2P, su homólogo frente a alfa sería 2. Entre alfa y el ángulo está 4. En el otro, entre alfa y el ángulo está 2P. Entonces, de aquí P saldría, P saldría raíz de 2. Listo. La ecuación de la parábola entonces sería x al cuadrado 4 veces p, o sea, 4 veces raíz cuadrada de 2 por y. Listo. La clave es la A. Aquí tenemos una parábola cuya ecuación es y cuadrado menos 4y menos 12x más 16 igual a 0. Ya, nos pide hacer ciertas cosas aquí, por ejemplo, hallar el radio focal. ¿Qué es el radio focal? Mira, no hay que preocuparnos por eso. Esta es la parábola, aquí está el foco, eso se llama cuerda focal. Esto es una cuerda focal. El radio focal es este segmento, o también este segmento, o cualquiera de ellas.
Ese segmento cuyos extremos son el foco de la parábola y un punto de la parábola. ¿Ya? No es nada del otro mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar las coordenadas del foco y las coordenadas de ese punto. Bien, para ello esta ecuación no nos ayuda. Vamos a completar cuadrados, ¿ya? A ver, sería aquí, para que sea un cuadrado perfecto, aquí 4, ¿sí? Debe haber un 4, sería y menos 2 al cuadrado. Aquí 12 veces x menos 16, pero como aquí le agregué un 4, aquí también hay que agregarle 4. Y menos 2 al cuadrado igual. Aquí sería menos 12, factorizamos 12x menos 1. Esta es la ecuación. Esta sí nos ayuda bastante. De aquí se deduce que el vértice tiene coordenadas 1 y 2. 1 y 2. ¿De acuerdo? Y el parámetro es 4. Aquí es 4p, el parámetro vale 3. Dibujar la parábola no es difícil. Aquí está. Este es el vértice y debe tener coordenadas 1, 2. Vértice 1, 2. ¿Ya? Y debe pasar por el punto Q que tiene ordenada 14. Ordenada 14 por aquí. Más o menos por aquí. Digamos punto Q. No sé cuánto es la abscisa, que sea L, pero la ordenada es 14. Si este es el vértice, este sería el eje focal. Y del vértice al foco hay una longitud, según lo que hemos calculado aquí, de 3. Por lo tanto, el foco debe tener coordenadas. Aquí es 1, le agregó 3, 4. Y la ordenada, 2. Entonces nos piden hallar la longitud de este radio focal. ¿Ya? D. Para eso solo necesitamos hallar el valor de L. ¿Cómo lo conseguimos? Decimos Q de coordenadas L14 pertenece a la parábola P. Entonces, satisface la ecuación, o sea, la ordenada 14 menos 2 al cuadrado debe ser igual a 12 veces x menos 1. La abscisa es L, menos 1. Ya, aquí, qué suerte, me da 12 al cuadrado. Entre 12 me da 12. Pasa al otro miembro y L saldría 13. Listo, eso sería 13, 14. Ya, entonces D al cuadrado sería una suma de cuadrados, diferencia de abscisas, L menos 4, diferencia de ordenadas, 14 menos 2. Ya, pero esta L es 13. Aquí 9, aquí 12. Conocido, ¿no? 9, 12. El valor de D debe ser 15. Clave la B. Bien, nos piden hallar la ecuación de una parábola cuyo foco es el punto 3, 2. Ya, 3, 2 por aquí más o menos. Y el eje focal, o bueno, la directriz dice es la recta L, y igual a 2, no, y más 2 igual a 0, o sea, son todos los puntos de ordenada menos 2. De ordenada menos 2. Ya, este es el eje X, este es el eje Y, entonces nuestra gráfica debe ser por acá, pues. Esta es la recta Y igual a menos, aquella recta donde todas las ordenadas son menos 2. Entonces, haciendo cálculos mentales, al trazar esta línea, ya, esto sabemos que va a medir 2. Y eso acá también mide 2. Este es el vértice, esta es la directriz, así que, disculpa, este es el foco, esta es la directriz, y justo en el medio de estos dos se encuentra el vértice. Lo cual implica que la parábola tiene que dibujarse así más o menos. Para nuestro problema, el vértice tendría coordenadas 3, 0. Y el parámetro es del vértice al foco, sería 2. El vértice coordenadas 3, 0. Ya, entonces, el modelo de ecuación de esta parábola es x menos h al cuadrado igual a 4 veces el parámetro por y menos k. H y k, coordenadas
vértice, el parámetro P es 2, entonces sería X menos H, pero H es 3, 4 por 3, 12 veces Y menos K, pero K es 0 por Y. Esta es la ecuación. Reemplazando aquí, vamos a decir, la ecuación es X menos H, la H es 3, 4 veces el parámetro es 2, por 4, 8. Y menos K, pero K es 0, o sea, sería aquí Y. Y esta es la ecuación. Bien, ¿qué sucede aquí? Dice, al lanzar un proyectil, acá es una altura Y que va a estar representada por este eje, que está en kilómetros, y luego recorre X, lo cual se relaciona con esta ecuación Y igual menos 4X cuadrado más 32X. Listo. Si a 5 kilómetros del lugar de lanzamiento, o sea, desde aquí del 0, 0 se lanza, a 5 kilómetros de ese lugar, hay una montaña cuya ladera, este perfil, sigue esta ecuación. ¿Ya? Y igual a menos 4X, Y igual a 48X menos 240. ¿Está? Ahí es la distancia del vértice de la parábola al punto donde se va a producir el impacto. O sea, el proyectil se lanza y aquí, llega aquí. ¿Ya? Aquí hay la distancia entre este punto y el vértice, el punto más alto, está por acá. VA, digamos. Para hallar esa distancia que nos están pidiendo, hay que hallar las coordenadas del punto B, del punto V y del punto A. ¿Ya? Para eso, fácil, ¿no? Esto se factoriza. A ver, vamos a ver, se completa cuadrados primero. A ver, ya lo hemos hecho antes. Y igual, a ver, al completar cuadrado vamos a llegar a que X menos 4 al cuadrado es igual a menos un cuarto de Y menos 64. ¿Ya? Entonces de aquí se deduce que el vértice de esta parábola tiene coordenadas abscisa 4 y ordenadas 64. Entonces ya tenemos las coordenadas de este punto. Abscisa 4 y ordenadas 64. Ahora el problema es cómo hallar las coordenadas de A. ¿De acuerdo? Acá vamos a decir lo siguiente. A resulta ser la intersección de la parábola P, digamos, esta es la parábola P y esta es la recta L. La parábola P y la recta L. Entonces, ¿cómo se llegan a resolver, se llegan a conocer las coordenadas de este punto? Resolviendo las dos ecuaciones. Al resolver las dos ecuaciones, vamos a decir, o sea, menos 4X al cuadrado más 32X tiene que ser igual a 48X menos 240. Se resuelve esta ecuación, ¿ya? Y el valor de X nos va a salir 6. Y el valor de Y nos va a salir 48. O sea, este punto va a tener coordenadas 6 abscisa y 48 de ordenada. Y como nos piden conseguir la distancia VA, ya pues aplicamos el teorema de la distancia de dos puntos, ya, y esto nos va a salir 2 veces raíz cuadrada de 65. Bien, jóvenes, aquí les dejo las claves. En todo caso sería todo hasta esta semana. Muy bien, jóvenes, es todo por esta semana. Nos vemos en la siguiente tema de estudiar elipse. Hasta entonces.